Buenos días. Bueno, aquí comienzo yo a tener problemas. Yo no soy como el pastor, que bueno, lo tiene ahí todo por dentro. Yo quiero que me presten esto. Aquí, sí. Bueno, hoy vamos. Buen día a todos los que están allí en casa. Bendiciones. Gloria a Dios, porque la palabra no está pareza, sale a cumplir el propósito para lo cual Él la envía. ¿Estamos oyendo mejor? Gracias, pastor. Y si me regalan un vasito con agua, genial. Sí, bueno. Hoy vamos a leer mucha Biblia. ¿Cuántos tienen ahí la Biblia? Téngala, vamos. La enseñanza está cargada de palabra. Tenga la escritura ahí porque es bueno tenerla. Amén, es bueno tenerla. Es bueno que usted identifiquen la palabra en el libro, las citas bíblicas. Bueno, yo llamé la enseñanza de hoy del inicio a la perfección. Gracias. Al 20 de agosto del 2025 di una enseñanza que titulé Dios, el que comienza y perfecciona. La di en Sin Límites. Hay algo importante, muy importante, y es el entendimiento. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, no, yo creo que sí, amorcito, gracias. Aquí, bueno, gracias. Este es un poco pequeño, bueno, tenemos que comprar uno más grandecito. Lo que pasa es que el que teníamos, la verdad, se ve aquí terrible. Se ve espantoso, es muy cómodo, pero parece más púlpito que atril. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que ¿quién es el que nos dice en esta mañana? El Señor, la palabra. La palabra nos dice algo, nos comunica algo de Dios. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, considera lo que te digo. La palabra es para considerarla. Y el Señor te dé entendimiento en todo. La clave está en el entendimiento. Si tú al oír la palabra sales sin entendimiento, no va a haber fruto. No va a haber fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? Porque dice la palabra que para esto fuimos comisionados, para ir y llevar mucho fruto. El Señor nos asió, nos aprendió para algo, y es para que llevemos mucho fruto y que ese fruto glorifique su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy le digo a la iglesia lo que Pablo le dijo a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Así que Padre, te damos gracias por la palabra. Pedimos en esta hora, Señor, que tú nos llenes de ese conocimiento, de tu voluntad, y que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que le des a la iglesia, Señor, un entendimiento pleno de lo que tú nos dices, un entendimiento pleno de tu palabra, Señor, para que no se queden sin entendimiento y no lleven fruto, Señor, para que el diablo no venga y robe la palabra, y de esta manera la iglesia no da fruto, no fructifica. En el nombre de Jesús, amén. El evangelio, querida iglesia, el evangelio de Cristo es uno, pero nos presenta siempre dos orillas. Esto de las dos orillas me lo dio el Señor.
Y yo estoy escribiendo un discipulado que va a presentar estas dos orillas. La fe es una, pero tiene dos orillas, un inicio y una plenitud. Amén. Así que el evangelio es uno, no hay otro evangelio, pero siempre nos presenta dos orillas. Una orilla del evangelio es el inicio. Por eso lo titulé del inicio a la perfección o del inicio a la plenitud. ¿De acuerdo? Entonces, es uno, pero tiene dos orillas. Y lo primero en el evangelio es el inicio. Y lo segundo en el evangelio, una orilla, es el inicio. Y la otra orilla es la plenitud. Voy a volver a hacer el mismo ejemplo que hice en algún tiempo que ¿cómo digo yo? Les di lora con eso. Amén. Yo quiero que se pare aquí la pastora Ligia y aquí Nico. Párate acá, Nico. Pastora Ligia. Vamos a mostrar las dos orillas. Estos dos hermanos, distánciense un poquito. Ya se abrazaron, ya se besaron, amén. Se distancian un poquito. Tiene sentido el distanciamiento, pero ellos son uno. Ellos son el evangelio. El evangelio es uno, pero tiene dos orillas. La orilla de la pastora Ligia está representando el inicio del evangelio. Y la otra orilla, que es la de Nico, él está representando la plenitud del evangelio. Digan amén. ¿Qué hay en el intermedio? Pregúntele a su vecino, ¿qué hay en el intermedio? El intermedio es desde donde está la pastora Ligia hasta donde está Nico. Aquí hay un puente, aquí hay una carrera que correr, una carrera que tiene un inicio, pero una carrera que tiene una plenitud. ¿Qué hay en el intermedio? Dígalo conmigo, transformación. En el intermedio hay una transformación. ¿Y una transformación de qué? ¿De qué? Dígalo conmigo, del alma. Es la transformación del alma. ¿Qué es el hombre? Espíritu. El hombre es un espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. ¿Cuántos viven aquí en un cuerpo? Y si tú no vivieras en un cuerpo, ya no estarías en esta tierra. O estarías arriba o estarías abajo, pero ya no estarías. La única manera legal de vivir en esta tierra es por medio del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, ya dejamos de ser en esta tierra. Pero el hombre no muere, vive en algún lugar. En el lugar que decidió cuando vivió en esta tierra. Entonces está el inicio y está la plenitud, y en el intermedio está la transformación del alma. ¿Y qué es el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Escuchen algo, el inicio del evangelio está en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento. Aquí inicia todo. Cuando una persona nace espiritualmente, cuando una persona nace de nuevo, aquí inicia todo. Diga, acá inicia todo. Dios nos pone ahí. ¿Quién nos puso ahí? Diga Dios. Dios. Este es el inicio de la carrera. Todos, cuando el Señor nos da la vida, nos pone aquí. Y esto es por el nuevo nacimiento. Ya se pueden sentar. Ellos ya van a tener en su mente, ellos van a tener en su mente aquí a la pastora Ligia y a Nicolás. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:17? Segunda de Corintios 5:17 es el inicio del evangelio para cada uno de nosotros. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, dilo conmigo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Ese es el inicio. Cuando Dios nos pone en Cristo, nos hace nuevas criaturas, pero espiritualmente. ¿Cuántos cambiaron de gorditos a flaquitos cuando nacieron de nuevo? Ninguno. Porque la transformación no fue esa. El nuevo nacimiento es al espíritu. Una nueva criatura espiritualmente. Dilo, espiritualmente. Ya no nos gobierna. En el inicio, ya no nos gobierna la ley del pecado y de la muerte. Nos gobierna la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Estos son buenas noticias. Estos son buenas nuevas. Cuando estábamos muertos espiritualmente, porque el hombre nace, es muerto espiritualmente. El único que no nació muerto espiritualmente fue Cristo, porque Él es la vida y la resurrección. Pero nosotros todos, sin excepción, todo ser humano nace muerto espiritualmente. Pero cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por su gran amor, Cristo nos hace nuevas criaturas, nos da su vida, y ese es el inicio del Evangelio. El mayor inconveniente que tienen los hijos de Dios es la falta de entendimiento. No tienen entendimiento de un inicio y no tienen entendimiento de una plenitud. Pero nosotros sí, diga, nosotros sí. Esto aquí lo hemos enseñado mucho. Así que 2 Corintios 5:17 es un inicio. Márquelo ahí en su Biblia. 2 Corintios 5:17 es un inicio, es el inicio del Evangelio. Está hablando de la orilla del inicio del Evangelio. Vamos a Romanos 8. Yo les dije que íbamos a leer mucha palabra y así lo voy a hacer, porque no quiero hablar tanta palabrería mía. Amén. Quiero hablar más la palabra del Señor. Vamos a seguir con el inicio y la plenitud, porque la enseñanza se llama del inicio a la plenitud. Y la iglesia, Dios nos pone en el inicio, pero la iglesia se debe movilizar a la plenitud. Diga, yo me movilizo a la plenitud. Nosotros, por el Espíritu Santo, nos movilizamos a la plenitud. Pero necesitamos entenderlo, porque mucha iglesia se queda atascada en el inicio y nunca se moviliza a la orilla de la plenitud. ¿Por qué? Porque no están considerando lo que la Escritura dice y porque no tienen entendimiento de la palabra. Si algo hemos de pedir ese entendimiento. Amén. Miren lo que dice Romanos 8, vamos a leer del versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. O sea, no en todo ser humano está el Espíritu de Dios. Todos no somos hijos de Dios. Eso es un dicho. Eso es un dicho popular. Eso es un dicho de alguien que un día se le ocurrió decir que la religión dijo, no, todos somos hijos de Dios y todos los caminos nos llevan a Roma. Y no hay nada más errado que esto, porque el único camino que nos lleva al Padre se llama Jesucristo. Así que no todos los caminos nos llevan a Roma. Eso fue en la época de Roma, cuando los romanos construyeron las grandes carreteras. Y sí, todos esos caminos que los romanos construyeron, que hoy podemos ir y conocer, las vías, sí los llevaban a Roma, porque Roma era el imperio. Pero no todos los caminos nos llevan a Cristo y no todos son hijos de Dios. Por eso Pablo dijo, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para ser de Cristo, tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Nosotros somos la casa de Cristo. Nosotros somos el templo de Cristo. Versículo 10.
Pero si Cristo está en vosotros, ¿cuántos dicen Cristo está en mí? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Se está refiriendo al cuerpo, a este cuerpo biológico que tenemos. Pellizque a su hermano a ver si su hermano siente. Pégale un pellizco duro a ver si no grita. Se está refiriendo a este cuerpo, al cuerpo natural. Otra versión dice, si Cristo vive en ti, aunque tu cuerpo natural esté muerto a causa del pecado, todavía por causa del pecado, aunque tenemos vida biológica, este cuerpo todavía no ha sido transformado, pero va a ser transformado. Entonces entendamos lo que Pablo está diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ustedes ya saben que se está refiriendo al cuerpo natural, al cuerpo que va a experimentar una muerte física. Cuando moramos y nos lleven a una funeraria, nos pongan en un cajón, se está refiriendo a esa clase de cuerpo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El inicio a causa de la justicia. Mire lo que está diciendo la palabra. Mire lo que está diciendo, pero el espíritu que vive. En el inicio, ¿qué es lo que vive? El espíritu renacido por la palabra de Dios. El espíritu renace, el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Cuántos dicen mi espíritu está vivo? Mi espíritu está vivo. En los que no han nacido de nuevo, tienen espíritu, pero está muerto, porque Cristo, que es la vida y la resurrección, no habita en ellos. Maravilloso, ¿verdad? Mi espíritu vive. Y mire, voy a aprovechar para hablar un momentico del cuerpo, que es importante. Dice la palabra en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Se está refiriendo a la resurrección de este cuerpo. Cuando este cuerpo mortal resucite. Tremenda la palabra, ¿no les parece? Por eso es que la palabra hay que estudiarla. Y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos está en mí, ese mismo espíritu va a resucitar, va a vivificar mi cuerpo mortal, mi cuerpo natural. ¿Cuándo? En la resurrección de los muertos. Una sonrisita, por favor. Están como tan serios. Y aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Mi cuerpo va a ser transformado. El espíritu que estaba muerto vivió, y ese es el inicio. Fíjate que Dios va a impactar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo por el Espíritu Santo. Renacimos por la palabra, por el Espíritu Santo. El cuerpo va a resucitar por el Espíritu Santo. Y quiero que miremos otras citas bíblicas de esta resurrección del cuerpo. No quiero dejarlo pasar. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, el versículo 42. Voy a hablar de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción,
este cuerpo, esta carne, cuando seamos enterrados, se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Tendremos un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cómo va a resucitar nuestro cuerpo mortal en el que por medio del cual nos movemos aquí en la tierra? Como un cuerpo espiritual. Amén. Primera de Corintios 15. Vamos a leer el 51. Ahí mismo, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Porque cuando Cristo venga, seguramente va a haber gente que estará viva aquí físicamente. Podemos ser nosotros, puede ser esta generación, pero van a ser ¿qué? Transformados. Igual van a recibir una transformación de este cuerpo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Esto está hablando de la resurrección de los muertos, de mi cuerpo. Amén. Otra cita bíblica, Filipenses 3:21. Yo no voy a entrar sino a leer Filipenses 3, el versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso es que este cuerpo no debemos ponerlo para pecar, porque también va a resucitar. El cuerpo es importante para Dios y debemos cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Y Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es claro que nos da a entender que va a haber una generación cuando el Señor llegue que seguramente no va a sufrir la muerte física, pero igual el cuerpo va a ser ¿qué? Transformado para tener un cuerpo espiritual. Amén. Esto con respecto al cuerpo. Ahora vamos a mirar el inicio y la perfección. El inicio es el nuevo nacimiento. Entonces, en cuanto a cómo el cuerpo físico va a resucitar, la Escritura enseña que será un cuerpo transformado, incorruptible, glorioso y espiritual, semejante al cuerpo de Cristo resucitado. ¿Tú quieres saber cómo será ese cuerpo? Lea los evangelios y escudriñe al Señor resucitado. Entre otras cosas, comió manjares con sus discípulos. Esto es absolutamente maravilloso. Entonces, en el inicio el Espíritu está vivo. Soy nueva criatura, me gobierna la ley del Espíritu de vida. Cristo vive en mí, en el inicio, pero como semilla. Cristo llega a mi vida ¿cómo? Como semilla. Y en ese proceso donde yo me movilizo, Cristo crece en mí y llega a ser el árbol que fructifica. Pero todo es Cristo. Dilo conmigo, todo es Cristo. Cristo llega a mi vida en el inicio como semilla y se va perfeccionando hasta que llega a una plenitud, al árbol
que fructifica. Esa es la vida cristiana. ¿Cuántos lo están entendiendo más? Así que una vez Dios nos pone en el inicio, nos movilizamos. Nosotros tenemos que trabajar en esto. Cuando el Padre me da su vida, yo no tuve que trabajar por esto. Yo no hice nada. Yo les cuento que yo ni siquiera me di cuenta el día en que nací de nuevo. Hice una oración y yo no me di cuenta cómo nací de nuevo. Pero el Espíritu de Cristo me habitó. Y comencé a experimentar transformación. Y ahí fue donde comencé a entender que yo había nacido de nuevo. Hay gente que experimenta ese nuevo nacimiento, hay otros que no. Pero lo cierto es que el entendimiento se nos abre. En el inicio, el entendimiento se abre. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido. La palabra dice que Satanás nos tenía cegado el entendimiento. Satanás tenía cegado el entendimiento. Y dice que el velo lo quitó el Señor. Y cuando el Señor quita el velo, nos posiciona en el inicio. Amén. Ahora nos movilizamos. La iglesia se moviliza a la orilla de la perfección, a la orilla de la plenitud. ¿De quién? De Cristo en mí. Dilo, de Cristo en mí. Aleluya. Entonces, nos movilizamos, escucha iglesia, nos movilizamos de la orilla del inicio a la orilla de la plenitud por medio de la renovación o de la transformación del alma. Y esto te tiene que quedar claro. Tienes que entenderlo a plenitud para que entiendas el evangelio y lleves mucho fruto. En el intermedio entre el inicio y la perfección está la renovación de la mente, está la transformación del alma, y en esta tenemos que trabajar. Diga, yo tengo que trabajar en la renovación del alma, yo tengo que trabajar en la renovación de mi entendimiento. Aquí es donde tenemos que trabajar, hacernos discípulos del Señor, hacernos discípulos. Que Dios ponga el querer como el hacer, que cada persona que nace de nuevo se haga discípulo de Cristo. Porque el discípulo es el que se moviliza del inicio, de la orilla del inicio a la orilla de la plenitud. Por eso el evangelio es uno y tiene dos orillas, un inicio y una plenitud. Y la iglesia, una vez Dios lo pone en el inicio, se moviliza a la orilla de la perfección. ¿Cuántos van a trabajar para movilizarse a la orilla de la perfección? Si usted se moviliza, usted lleva mucho fruto y el fruto es visible. Y si no, usted está aquí estancado, sin entendimiento. Hay mucha gente acá diciendo yo soy hijo de Dios, pero nada de fruto, no hay fruto, no hay madurez espiritual. Pero yo soy hijo de Dios y quiero todos los beneficios de Dios, derechos, pero no deberes. Y nuestro deber es movilizarnos a la orilla de la plenitud. Diga, mi deber es movilizarme a la orilla de la plenitud, porque queremos todos los derechos. Y gracias, Señor, tú me has bendecido con toda bendición. Pero nunca nos movilizamos a la orilla del ser bendición a otros. ¿De acuerdo? Vamos a mirar lo de la perfección. Por eso cuando decimos más Cristo, más sabiduría, y cuando decimos más añadiduras 2026, esto lo hicimos así porque queremos resaltar que la carrera no es por añadiduras. En el inicio se nos dieron todas las añadiduras. Lo que pasa es que tenemos que trabajar, porque el que no coma, el que no trabaje, no coma. Pero en Cristo, en el inicio,
ya se nos dieron todas las añadiduras. Juntamente con Él el Padre nos dio todas las cosas. Y hemos aprendido que la carrera no es por añadiduras. Las añadiduras vienen conforme nos movilicemos a esta orilla, porque ya nos fueron dadas, se manifiestan. Tú no le vas a dar un carro de marca a tu hijo bebé. Lo tienes la posibilidad de dárselo seguramente, tienes la riqueza para dárselo, el hijo es heredero de ese carro, pero nadie que tenga sentido común va a coger un niño de 2 años y decirle: mi amor, mira este vehículo, una marca de vehículo, un Mercedes-Benz, mi amor, por favor, manéjalo. Fuimos herederos ya. Diga: yo soy heredero de todo lo que el Padre tiene, pero a su debido tiempo Él me lo va dando, manifestando. Vamos a leer Filipenses, vamos a mirar lo de la transformación. No vamos a mirar Romanos, vamos a mirar la transformación que está en el intermedio, entre el inicio y la perfección o la plenitud está la ¿qué? La transformación. Miremos la transformación, es del alma, Romanos 12:2. Miremos la transformación. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El alma se está transformando. El alma, entre el inicio y la plenitud, el alma se transforma. El alma se salva. Todos los días mi alma está siendo ¿qué? Salva. El espíritu ya fue salvo. El espíritu ya vive, ya fue salvo, ya recibió salvación. Mi cuerpo mortal va a ser salvo, va a resucitar, pero mi alma se va renovando y transformando de día en día. Y en esto es lo que trabaja la iglesia, en la renovación del entendimiento. Entonces, esta cita bíblica me habla de la movilización del inicio a la plenitud. Está la transformación. ¿Qué hay en el intermedio? La transformación. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 2 Corintios 3:18. Estoy hablando de transformación del alma entre el inicio y la plenitud, para alcanzar la plenitud. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Transformación. ¿Cómo te movilizas del inicio a la plenitud? Por medio de la transformación o metamorfosis del alma. Diga, del alma. Por eso dice, somos, mirando a Cristo, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. O sea, a la plenitud de Cristo. Cristo en nosotros tiene un inicio y tiene una plenitud. Y la iglesia se moviliza del inicio a la plenitud. Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tremendo. Obteniendo el fin en la plenitud. La fe llega, la fe tiene un inicio y es como semilla. La Biblia dice que es como una semilla de mostaza. Cuando nacemos de nuevo, se nos equipa. Entonces aquí está hablando obteniendo el fin, o sea, la plenitud de vuestra fe, que es la salvación ¿de qué? Del alma. Muchos leen
este versículo y dice, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. ¿Yo fui salvo o no fui salvo? Claro, es que hay que estar atento cuando habla salvación espiritual y salvación del alma. Aquí está hablando de la salvación ¿de qué? Del alma. Entonces, entre el inicio y la plenitud, diga, está la salvación de mi alma. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Di conmigo, mi alma está siendo salva. ¿Recuerdan la pregunta que está haciendo Dios en mí? Dilo conmigo, salvando mi alma, renovando mi alma, renovándome en el espíritu de mi entendimiento, porque ahí está el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. No podríamos correr esta carrera para llegar a la meta. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Del inicio a la plenitud, Cristo se forma en mí. Dilo conmigo, del inicio a la plenitud, Cristo se está formando en mí. Y muchas veces dije, un hijo llega al vientre de una mujer como semilla, una semilla que aporta un varón. Semilla es semen. Y ese bebé tiene una gestación de 9 meses hasta que llega a una plenitud. Y esa mujer da fruto. Aleluya. Esto es un ejemplo en lo natural. Y en lo espiritual, Cristo se gesta en mí. Él crece. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros, hasta que sea árbol en mí. Y Él mismo lleva mucho fruto por medio de mí. Aquí está un inicio y una plenitud. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez le has dicho al Señor hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te dice hasta que Cristo se ha formado en ti. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta prueba, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Espíritu, hasta que Cristo se ha formado en ti. Hasta que lleves mucho fruto que glorifique mi nombre. Por eso es que el pastor nos decía, la predicación creo que fue la pasada, ¿por qué no morimos en el inicio? Aunque hay gente que muere en el inicio. Qué triste morir en el inicio de la vida cristiana. Qué triste morir en el inicio de la vida cristiana. Porque entramos al cielo, sí, como hijos de Dios, pero sin fruto. ¿Cuántos recuerdan las coronas? Amén. No van a recibir coronas. Nacieron para morir. Pero a nosotros se nos da el tiempo. Por eso el tiempo es el recurso por excelencia del reino. Y se nos va a demandar el tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el tiempo es para aprovecharlo, no para invertirlo en lo que no debemos invertirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que movilizarnos. Se nos da el tiempo para movilizarnos del inicio a la plenitud. ¿Qué nos da el Padre? Un recurso, el tiempo. ¿Qué nos da el Padre? El Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Padre? La gracia, la mayor gracia. Todos los días nos da la gracia y la mayor gracia para que nos movilicemos a la orilla de la plenitud, para que Cristo sea formado en nosotros. Juan 3:30, a Él le toca crecer y a mí me toca menguar. Así que del inicio a la plenitud, a Él le toca crecer en mí. ¿Y qué nos toca a nosotros? Menguar, hacer morir las obras de la carne. Ya no maldiciones, porque en el inicio Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así que los cristianos, cuando tenemos entendimiento, ya Cristo nos liberó de la maldición. Entonces, ¿cuál maldición va a cortar usted? Dígame, ¿cuál maldición? Ninguna. Es que Él la cortó. Nosotros no podemos cortar maldiciones, Él la cortó.
Él la llevó a la cruz. Él nos redimió de toda maldición de la ley. Así que nosotros no cortamos maldiciones. Es que nos gusta. Pero lo que nos dice el Padre es: ahora haga morir su carne. Todos los deseos de su carne. Por eso es que la Biblia dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. Aunque tenemos vida biológica, todavía a causa del pecado, por eso es que hay muerte. Por eso es que los humanos morimos físicamente. ¿Por causa de qué? Todavía del pecado. Porque este cuerpo yo lo pongo como instrumento al pecado. O lo pongo para santificación. ¿Para qué vas a poner tu cuerpo? Para santificación, no como instrumento de pecado. Así que así es como nos vamos movilizando. Todas estas citas bíblicas, de gloria en gloria transformados. A él le toca crecer, a mí menguar. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me está hablando del inicio a la plenitud. ¿Cómo es que crecemos espiritualmente? ¿Cómo es que crecemos espiritualmente? Renovando el alma. Si tú no renuevas tu mente, si tú no renuevas el alma, no cambias tu manera de pensar por la de Cristo, para que cambie tu manera de vivir, porque si cambia mi manera de pensar por la de Cristo, cambia mi manera de vivir. ¿Cómo sabes tú que estás todavía en el inicio? Porque nada ha cambiado de tu manera de vivir. Nada ha cambiado de tu manera de vivir. ¿Tú quieres saber si en verdad estás dando fruto en la vida cristiana? ¿Qué ha cambiado de tu manera de vivir? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuántos levantan su mano y dicen sí? Mi manera de vivir ha cambiado. Ha cambiado mi manera de vivir. Entonces, entre el inicio y la plenitud está la transformación ¿de qué? Del alma. Entre el inicio y la madurez espiritual o la plenitud o la perfección está la transformación del alma, el hacerme discípulo. Y hacerme discípulo es tener todo que ver con la palabra del Señor. Todo que ver con la palabra del Señor. Entonces, Cristo en mí, dilo conmigo, Cristo en mí, de semilla a árbol que fructifica. Cristo en mí, de semilla a árbol que fructifica. Ahora miremos la otra orilla, la orilla de la perfección. ¿Cómo la Escritura nos habla del inicio, que es el nuevo nacimiento? Cuando el Espíritu vive en mí. ¿Cómo me habla de la movilización del inicio a la plenitud? ¿Cómo crezco espiritualmente? Por medio de la renovación del alma. Ahora miremos la plenitud. La Escritura nos muestra el inicio, la transformación y la plenitud. La plenitud, miremos citas de la plenitud, Filipenses, o de la perfección, Filipenses. Vamos a ir a Filipenses, el capítulo 1, el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. O sea, desde el inicio. Ahí está el inicio. Mire, Pablo está hablando aquí de un inicio y está dando gracias por los filipenses, por la comunión en el Evangelio. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, o sea, desde el inicio hasta, mire, del inicio hasta. Nosotros nos movilizamos del inicio, desde el primer día del Evangelio. ¿Cuál fue su primer día? ¿Cuántos se acuerdan de cuál fue su primer día aquí en la tierra? ¿Cuántos cantan el cumpleaños? ¿A cuántos le parten la torta?
Reunimos la familia, hacemos una comida, nos dan regalos y celebramos el nacimiento de papá y mamá. Pero no celebramos nuestro nacimiento espiritual. El primer día en el Evangelio, el inicio del Evangelio. Oiga, deberíamos partir una tortica, ¿no? Deberíamos partir una tortica, invitar a la familia, hacer una buena comida y decir: estoy celebrando un año de mi nacimiento espiritual. Entonces dice aquí Pablo: hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó el inicio, el que comenzó en vosotros la buena obra, el que inició en nosotros la buena obra ese primer día, la perfeccionará, nos llevará a la perfección. Amén, nos llevará a su plenitud. La perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. El día en que nuestro cuerpo mortal resucite. Y entonces nuestro cuerpo mortal resucita y se incorpora al espíritu y al alma. Y usted será el mismo, pero diferente, con un cuerpo incorruptible, como Cristo, en todo como Él. Por eso Pablo está diciendo hasta el día de Cristo. ¿Cuántos quieren que su cuerpo resucite? ¿O usted quiere morir y ya no vivir más? Porque va a resucitar, pero para muerte, ¿no? ¿Cuántos quieren morir con la esperanza de la resurrección? Bueno, entonces ocúpese también de crecer. No quiera solo los beneficios, porque cuando nuestro cuerpo resucite no vamos a tener que hacer nada tampoco por esa resurrección. No vamos a tener que trabajar. Entonces renueve su alma, trabaje en lo que usted tiene que trabajar, en la renovación de su entendimiento, en la transformación del alma, en alcanzar la plenitud, en alcanzar la madurez. Trabaje y no seamos conchudos, solamente queriendo los beneficios del Evangelio, pero no los deberes. Es que nos gustan los beneficios, pero no los deberes. Y deber es que el alma todos los días sea transformada de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Entonces, tremendo lo que dijo Pablo. Él va a perfeccionar la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, hasta cuando mi cuerpo resucite. Colosenses capítulo 2. Este me gusta mucho. Leamos desde el versículo 28. Miren lo que decía Pablo. Estoy hablando de la perfección, ya estoy hablando de esta orilla. Hablé del inicio, hablé de movilizarnos, cómo nos movilizamos a la orilla de la perfección. Y ahora estoy hablando de la perfección o de la madurez. Y dice Colosenses capítulo 2: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mire por lo que el apóstol Pablo lucha, y esto es por lo que lucha un pastor, un maestro. Por esto lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen toda la riqueza de pleno entendimiento. Dilo conmigo: pleno entendimiento. Quiero alcanzar la riqueza del pleno entendimiento. En el inicio, el entendimiento nos es abierto, pero nos movilizamos a un entendimiento pleno de la palabra. Diga: yo me movilizo a un entendimiento pleno de la palabra. Y esto es una riqueza. Lucho para que alcancen toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
¿Usted quiere conocer todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Están en Cristo, están en una persona, no son terrenales, no están en las minas de oro, no están en las minas de esmeralda, aunque todo es de Él, pero estamos hablando de asuntos espirituales. Y nos movilizamos de un inicio a una plenitud de entendimiento. Y si tú cada día no estás entendiendo más la palabra, algo está pasando contigo. No hay movilización. ¿Cuántos saben que lo que está vivo crece? Lo que está vivo crece. Y Él vive en nosotros. Así que lo natural es tu crecimiento espiritual. Y si no, no estás entendiendo nada. El versículo 28 dice, de ahí mismo Colosenses, dice, Colosenses 1:28, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, a fin de presentar perfecto, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Para qué trabajaba el apóstol? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para eso también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y dilo, en mí. Porque si esa fuerza poderosa no actuara en nosotros, sería imposible que nos movilizáramos del inicio a la plenitud. Lo que pasa es que nuestra carne le encanta hacerle frente al Espíritu. ¿Qué es lo que impide tu crecimiento? Tu carne. Mire, no son los demonios. Lo que pasa es que cuando tú le das lugar a tu carne, ahí hay un demonio que te está ayudando. ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que impide el crecimiento espiritual? Tu carne, tu carne, tu carne, tu carne, que es la que tenemos que hacer morir, morir, y no nos gusta, no nos gusta. Y el espíritu y la carne resiste al espíritu, y el espíritu resiste a la carne. Digan gloria a Dios. Porque hay muchos todavía, y hay mucho evangelio todavía, liberando a los hijos de Dios. Y esto es lo que más me gusta. Yo voy y peco y, ay, necesito liberación. No, usted lo que necesita es hacer morir ese pecado, matarlo. Eso es lo que usted necesita. Y por eso es que comienzan a dar vueltas y vueltas y van de liberación en liberación. Y donde quiera que ofrezcan liberación, las multitudes están así. Yo necesito ser libre, echar fuera ese demonio que me atormenta, que me hace pecar. Y el diablo está triste porque le echan la culpa de todo. Y a nosotros nos encanta culpar a todo el mundo. Ay, es que por culpa de. Y al que más culpamos es al diablo. Claro, y el diablo nos tiene ahí consentiditos. Eso, sigan pensando que soy yo. Sí, así funciona. Y la profecía. Donde hay profecía, pero no la profecía de la palabra, de la escritura, sino la profecía de casa, carro y beca. ¿Y con quién me voy a casar? A ver si me profetizan con quién me voy a casar. Ahí están, mire, las multitudes están así. Donde hay liberación, vamos a liberar hoy la gente y vamos a quebrantar maldiciones. Mentira. Si usted está en Cristo, ya no hay maldición. Y haga morir su carne. No sea carnal, hermano. Haga morir su carne y movilícese a la orilla de la espiritualidad. ¿Nos gusta? Digan sí. Colosenses 1, vamos a leer el 9. ¿Usted quiere leer las epístolas de la plenitud? Lea Efesios, lea Colosenses. Ahí está toda la plenitud. Colosenses 1, versículo 9, por lo cual
también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, llenos, plenos, alcanzando una plenitud del entendimiento de su voluntad. Cada vez entendemos más la voluntad del Señor y hago morir la mía. ¿Cuántos tienen cada vez más un entendimiento pleno de lo que es su voluntad? Y cuando vas alcanzando esa plenitud del conocimiento de su voluntad, no es que te vuelvas más independiente del Padre, porque es que en lo natural los hijos se independizan de los padres, y gracias a Dios que se independizan. Pero en lo espiritual no nos independizamos del Padre. Cada vez somos más dependientes del Padre. Más llenura del conocimiento de su voluntad, más dependencia del Padre. O sea que usted ya no hace lo que se le da la gana. Cada vez hace menos lo que a la carne se le da la gana. Y cada vez más hace la voluntad del Padre. Y dice la palabra, llenos, eso es plenitud, del conocimiento de su voluntad. Mire que el apóstol Pablo oraba por esto. Yo se lo pongo en oración y comienzo a orar. Señor, gracias. Gracias por llenar a Martica, Señor. Llénala más a Dayana, Padre. A Juan, que oramos harto por él esta semana. Padre, gracias por llenarlos del conocimiento de su voluntad. Señor, Andreita, llénala, Nicolás. Mire, oramos por todos ustedes. Digan gracias a Dios que los pastores oran por mí. Señor, llénalos del conocimiento de su voluntad, Padre, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque solo así podrán andar como es digno del Señor. Mire, cuando usted alcanza la plenitud, ahí está escrito, yo me lo sé de memoria y lo tengo en el espíritu y lo oro todos los días por mí y por ustedes. Porque solo así, cuando yo alcanzo una plenitud en mi vida cristiana, cuando me movilizo a la orilla del inicio a la plenitud, porque solo así, alcanzando una plenitud en la vida cristiana, puedo andar como es digno del Señor. ¿En dónde? ¿En el cielo o en esta tierra? En esta tierra, dice Doris, muy bien. Aquí se nos manda a andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántos quieren llevar fruto en toda buena obra? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Está ahí? ¿Me está siguiendo? Lo estoy diciendo de memoria, pero está ahí, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, alcanzando una plenitud de un inicio. Cuando iniciamos la vida cristiana no conocemos nada de Dios, nada, pero vamos alcanzando una plenitud en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos conocen más a Dios? Vamos alcanzando una plenitud, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendremos fortaleza y paciencia. Entre el inicio y la plenitud vamos obteniendo fortaleza y paciencia, y con gozo daremos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Cuántos son participantes aquí de la herencia del Padre? ¿Cuántos quieren la herencia del Padre? Entonces quiera también sus deberes, del inicio a la plenitud. Hebreos 5:14, ya voy a acabar. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Se me perdió Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 5:14? Estamos hablando de la plenitud, de la orilla de la plenitud. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? La palabra es leche y la palabra es alimento sólido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada vez usted va discerniendo más lo espiritual. Cada vez, porque usted va alcanzando una plenitud
¿quién de ustedes está llamando? A ver, yo no veo aquí ningún bebé, pero ¿quién de ustedes está llamando a la mamá que le dé tetero? ¿O teta? ¿Quién de ustedes, mami, necesito leche? Necesito tetero. Yo no me lo imagino a cada uno de ustedes con un tetero aquí. ¿Qué comemos nosotros? Comida sólida, frijolitos, carnecita, eso es alimento sólido, porque su cuerpo ya necesita el alimento sólido. Pero hay algunos que no dejan el tetero espiritual de la palabra, siempre están en el tetero. ¿Y qué tal usted alimentándose de tetero? No hubiera crecido. Entonces, poco a poco vamos alcanzando ¿qué? Madurez espiritual. Y esa madurez espiritual la alcanzamos por el alimento sólido de la palabra. Dígame, están dando alimento sólido. Efesios 4:13. ¿Cuántos están comiendo alimento sólido? Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos, ahora sí, esto me gusta. Diga hasta que todos. Mire a su vecino y dígale todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, a la orilla de la plenitud. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. Al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, iglesia, hasta que todos lleguemos. ¿Sabe una cosa? Usted solito no va a llegar. Hay algunos que están en su casa solitos y solito no llega nadie. Porque ¿sabe una cosa? Su cuerpo es uno. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted le comenzara, bebé, a crecer solito un bracito, ay, yo creo que su mamá diría, a mi hijo le está creciendo solo un brazo. El cuerpo crece todo. Si su cabeza le crece más que su cuerpo, usted es deforme porque es cabezón. Así que el cuerpo espiritual de Cristo crece igual todos, por eso la iglesia, por eso nos congregamos, por eso hay pastores, aquí están los ministerios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Versículo 12, estoy leyendo el 4, a fin de perfeccionar a los santos. Los ministerios perfeccionan a los santos. Diga, el ministerio pastoral me perfecciona. Todos los ministerios nos perfeccionan a todos. ¿Quiénes de acá tienen ministerio? ¿Alguno de estos? ¿Quién tiene un pastorado? ¿Quién tiene un ministerio maestro? ¿Quién tiene un ministerio evangelista? Yo veo por ahí a uno marcado como un evangelista. Este va a ser un evangelista. Son ministerios. El apóstol. Esos ministerios perfeccionan a los santos. Y entonces usted no puede estar solito en su casa, sin pastor, sin maestro. Algunos están solitos en la casa ya diciendo, no, yo aquí llego solito, yo alcanzo la perfección solito. Mentira. Por eso es que nos congregamos, por eso es que hacemos parte de una iglesia local, por eso es que tenemos un pastor. Digan amén. Amén. Entonces hasta que todos lleguemos. Dilo conmigo, hasta que todos lleguemos. El seminario bíblico que estamos desarrollando con Giancarlos, el eslogan va a ser alcanzando la madurez, alcanzando la plenitud, porque para esto es la palabra. ¿Qué hora es? Primera de Corintios 2:6. Ya voy a acabar. Primera de Corintios 2:6. Diga, solito no. Solito no, congréguese. Así sea en un parque, pero congréguese. La iglesia no son 4 paredes. Primera de Corintios 2, capítulo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe.
no la sabiduría de este mundo, ni la de los poderosos de este mundo que perecen. ¿Cuál es la sabiduría que no perece? La de Cristo. ¿Y qué alcanzamos nosotros? Madurez en la fe. Diga, yo voy alcanzando madurez en la fe, o sea que la fe madura. Y Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente. No, ese no es. Pero sirve, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Sirve. ¿De qué debe usted estar ocupado? De la salvación de su alma. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y hay gente que no le importa. Ahí dice, en esa cita bíblica dice, ocúpense de la salvación de su alma. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y ahora sí veremos el capítulo 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Todos los días lo alcanzamos, pero no lo alcanzamos, porque es hasta el día de Cristo, hasta que Dios complete la salvación en mí, hasta la resurrección de mi cuerpo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también Cristo me asió a mí, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué es asido? Agarrado, aprehendido, agarrado. Diga, Cristo me agarró. Cristo me aprehendió. ¿Para algo? ¿Para qué? ¿Para qué? La salvación tiene un inicio y tiene una plenitud. ¿Para qué? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Digan amén. Versículo 12. Mire, en el versículo 12 Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pero en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, ¿al fin qué? Si usted no estudia la Biblia, esto para usted va a ser un trabalenguas. Mire, en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Pero más adelantico dice, así que todos los que somos perfectos. Y claro, ahí Pablo está hablando de que ya había alcanzado una madurez espiritual, pero que la seguía alcanzando. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra con profundidad, porque hay cosas que nos pueden llegar a confundir y no entiendo. Dijo que no era perfecto, pero luego dice que somos perfectos. Está hablando de crecimiento espiritual. Amén. Y ese crecimiento espiritual es santificación. Entre el inicio y la plenitud está el proceso ¿de qué? De santificación. En el inicio Él me hizo santo. Yo soy santo. Así usted haya pecado, usted es santo. Porque en el inicio Dios lo posicionó y dijo santo. Ahora entramos en un proceso ¿de qué? Santificación. ¿Para llegar a qué? A la plenitud. Y esta es la carrera que tenemos por delante. Aquí Pablo está diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ya saben que la meta son los galardones, no son las recompensas, son los galardones. Y ya saben ustedes que el galardón en sí mismo no es el fin,
en sí mismo, sino que el fin en sí mismo es Él. Con esas coronas vamos a adorarlo. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra que es verdad, Señor. Gracias por una iglesia que entiende, Señor, el Evangelio, Padre. Que el Evangelio son dos orillas, es uno, Padre. El Evangelio es uno, pero tiene dos orillas, Señor. Y gracias por una iglesia que entiende el inicio del Evangelio, Padre. Que entiende que la salvación en sí misma no es el fin, sino la madurez espiritual, Señor, para glorificarlo a Él, para dar mucho fruto, Padre. Gracias por darme entendimiento, Padre. Señor, la iglesia ha escuchado lo que tú has dicho, Padre. Dales un entendimiento pleno, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor. Llévalos a un entendimiento pleno de Cristo, Padre. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Vivificando, Señor, todo mi ser. Gracias, Padre, por más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. 20:26. Aleluya. Lo dejo con el pastor.